Hola, en este vídeo quiero hablar sobre qué cosa significa tejer por la hebra trasera. Pues cuando tenemos puntos, cualquiera que sea el punto, nos van a quedar dos hebras, que es por donde usualmente tejemos. En este caso, esta es la delantera, esta es la hebra trasera. En este caso vamos a tejer solamente por hebra trasera. No importa el punto que sea, te lo pueden pedir por hebra trasera. En este caso, pues puedes hacer, por ejemplo, un punto raso por hebra trasera. Estos son puntos rasos por hebra trasera. Es decir, no tomamos las dos hebras, tomamos solo la hebra trasera para hacer el punto. Puedes hacer punto bajo por hebra trasera, como en este caso. También puedes hacer punto medio alto por hebra trasera, solo tomando la hebra trasera del punto. Puedes hacer punto alto por hebra trasera, como este que estoy haciendo. Cualquier punto, cualquiera, puede ser hecho por hebra trasera. Lo único que significa es que en vez de hacerlo usando las dos hebras del punto donde lo vamos a hacer, como normalmente hacemos, en este caso para hacerlo por hebra trasera, pues lo vamos a hacer usando solamente la hebra de detrás y nos queda libre la hebra de delante. Vamos a ampliar aquí un poquito, pues la hebra de delante queda libre y pues se va a ver, en este caso se ve así como esta trencita y esa hebra de delante pues queda libre. Solo está hecho por hebra trasera. Son estas, las de delante quedan libres. Solo lo hacemos por las de atrás. Espero que te haya servido el vídeo y que te haya gustado.